la verdad es que resumir un poco tanto su labor investigadora como su actividad cultural es bastante complicado. La enorme cantidad de libros que ha publicado, pues no lo podemos resumir prácticamente, lo vamos a dejar en citar un par de obras, pues por ejemplo la historia de los descubrimientos o el manual de historia de América, que para los americanistas es nuestra pequeña Biblia. Don Francisco, sin embargo, en la prensa, y yo quería destacar los libros tan bonitos que escribe usted sobre Sevilla, porque además son joyas de la historia, la pequeña historia de Sevilla. Tampoco podemos olvidar su participación en la historia de Canarias y en los coloquios de historia canaria que él dirige, y además usted es el alma de todos ellos. Por último, yo simplemente quiero decir que yo fui alumna suya y que lo recuerdo con mucho cariño, con mucho agrado, y que seguramente, estoy segura de que hoy va a dar una conferencia muy interesante. Muchas gracias en nombre del Ayuntamiento de Sevilla y de los presentes por su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta breve presentación donde yo quiero reconocer al Ayuntamiento del Puerto, el Puerto de Santa María, por esta invitación, y quedo agradecido por la cariñosa y exagerada presentación, y por supuesto estoy muy agradecido a la presencia de ustedes, porque un día como hoy no es más apropiado para escuchar a un señor hablar del México de Bizarrón, por mucho que Bizarrón sea importante aquí en el puerto de Santa María, o haya sido uno de los hijos preclaros del puerto de Santa María. Los sábados no son ya días apropiados, las 9 de la noche tampoco es una hora muy apropiada para una conferencia, en un día donde además hay feria en Sevilla y donde incluso la televisión nos está ofreciendo un partido de fútbol. De modo que ustedes tienen un mérito tremendo, y no sé cómo agradecerles que hayan decidido prescindir de todos esos alicientes y venir aquí a escuchar a un señor que va a cumplir con muy buena voluntad, por supuesto, y con amor en este cometido que le ha fijado el Ayuntamiento de hablar del México de Bizarrón. Les contaré a ustedes como una anécdota que yo por error me presenté ayer aquí con intenciones de dar la conferencia, y cuando llegué pues me notificaron que no era ayer, yo suponía que era el viernes, y es que en mi mente no cabía una conferencia el sábado, pero me lo habían aclarado ya, era el sábado, me lo habían aclarado. Sin embargo, no me quedó en la cabeza, y vine ayer y llegué y me encontré con mi otro compañero, el doctor Castañeda, y con la misma cogí otra vez y regresé a Sevilla, que gracias a Dios está muy cerca del puerto. Como les he dicho, el tema de la charla es el México de Bizarrón. Vamos a ver si yo soy bastante breve para no cansarles a ustedes. ¿Qué se entiende por el México de Bizarrón? Pudiera ser el virreinato, donde él ejerció como arzobispo y como virrey, con todo su mundo geográfico, con todo su desarrollo económico, con todos sus problemas sociales de población, con su actividad cultural, etc. Pudiera ser eso. Pudiera entenderse también por el México de Bizarrón, el México capital, la Ciudad de México, donde él vivió, donde él murió. En fin, que es un tanto difícil interpretar esto del México de Bizarrón. No olvidemos que hay un libro además que se llama Muchos Méxicos. Muchos Méxicos. Hay muchos Méxicos. Por supuesto, uno es el de Bizarrón, pero ¿cuál era el México de Bizarrón? Sin duda todos ustedes tienen un puerto de Santa María. Quiero decir, hay un puerto que es común a todos. Un puerto con un urbanismo que a mí desde hace años me evocó el mundo americano, Cartagena de Indias, La Habana, San Juan de Puerto Rico. Un puerto con una sociedad, una población, un puerto con una actividad económica, un puerto con unas inquietudes culturales, con unos intereses religiosos, con unos problemas políticos, sociales, económicos. Ese es un puerto que es de todos ustedes, pero cada uno de ustedes tiene también su puerto,
sin duda. Un puerto que está formado por vivencias especiales, quizás el puerto de su barrio, el puerto de sus tertulias, el puerto de sus bares, el puerto de sus amigos. Un puerto que es de cada uno. Yo tengo también mi puerto, que no es el de ustedes. Yo tengo un puerto, que si por curiosidad ustedes quieren saber quién lo representa, son cosas muy dispares, porque incluso en el puerto de ustedes pueden estar vivencias actuales unidas a hechos históricos. El puerto de ustedes puede estar vinculado también a unas ideas que ustedes tienen de un pasado del puerto. ¿Qué es lo que me sucede a mí? Por ejemplo, mi puerto es un puerto que empezó, en la imagen que yo me hice del puerto, con una amistad a través de Pepe Luis Tejada, hace ya muchísimos años. Y después, la imagen que yo me fui haciendo del puerto se me fue insertando en mi alma a través de unos cursos de estudios sociales que hace ya muchos años aquí inauguró el recientemente fallecido profesor Sánchez Avellani, y a los cuales yo asistí como vicedirector, y empecé a conformar una imagen del puerto, esa imagen de las casas, de las casonas, de los palacios, de las calles, de cierto olor que tenía la ciudad y que a mí me evocaba mucho a América. Pero además, en esa imagen, en ese puerto mío, hay un puerto histórico. Para mí el puerto también es una ciudad que tuvo que ver mucho con la conquista de mis islas, con la conquista de Canarias, desde aquí. Y el puerto está en los orígenes de la historia de América. Hay un puerto colombino, y hay un puerto donde se trazó la primera imagen gráfica de América. Ese es también mi puerto. De modo que vean ustedes que yo tengo un puerto muy distinto quizás al que tengan ustedes. Con lo cual quiero decir que ¿cuál es el puerto el México de Bizarrón? Yo no sé cuál es el México de Bizarrón. A mí me hubiera gustado conocer ese México íntimo que Bizarrón quizás vivió más que otros Méxicos desde el punto de vista urbano, aquella gente que él más quiso, aquellos problemas que más le preocuparon, aquello que más le divirtió, pero para eso sería preciso tener unas memorias, y no las tenemos, de Bizarrón. Así que, bueno, por el México de Bizarrón hay que interpretar el virreinato mexicano del siglo XVIII. ¿Y qué era el virreinato mexicano del siglo XVIII? ¿Qué entendemos por virreinato mexicano o de la Nueva España? Pues entendemos los americanistas, bueno, todo el mundo estudioso entiende un amplísimo espacio geográfico. En primer lugar, la Nueva España o México, el México de Bizarrón, siempre vamos a estar hablando del México de Bizarrón, que es el México de la primera parte del 18 sobre todo. Es un territorio que más o menos lo integraba el actual México, más o menos, la Nueva España. Pero también el México de Bizarrón era un ámbito mucho mayor que ese otro que acabo de mencionar, en el cual México, el virreinato de la Nueva España, dejaba de sentir su influencia política. Es decir, era un virreinato que englobaba también las islas del Caribe, América Central y las Filipinas. Ese era el México de Bizarrón. Era un México mucho mayor de lo que hoy es, pues como ustedes verán, incluía además unos territorios que perdió en la guerra de 1848 frente a los Estados Unidos. Un territorio que incluía Nuevo México, Texas, las dos Californias, etc. El doble del territorio actual mexicano se perdió en la guerra de 1848. Este inmenso territorio se fraccionaba, estamos dando el marco del virreinato o del México de Bizarrón, se fraccionaba jurídicamente en audiencias y gubernativamente en gobernaciones. En primer lugar, la Audiencia de México con 8 gobernaciones que no las voy a mencionar. Después estaba la Audiencia de Guadalajara con 6 gobernaciones, seguía la Audiencia de Guatemala con 7 gobernaciones, la de Santo Domingo con 5 y la Audiencia de Manila con 1 gobernación. Es decir, cerca de 1,5 millones de kilómetros cuadrados integraba ese inmenso México.
tan grande que a mediados del siglo XVIII se intentó por parte de este territorio hacer otro virreinato en las fronteras del norte. No se haría, se convertirían en lo que se llamaron las comandancias generales de las provincias internas. Demográficamente, este inmenso territorio estaba muy poblado en la zona central, en lo que un autor contemporáneo ha llamado la región más transparente, el título de una novela de Marx, la región más transparente, que hoy desgraciadamente es la región más contaminada. El cielo, la cúpula que abriga, por así decirlo, a la capital del gran país. En la primera parte del siglo XVIII, los demógrafos acusan un aumento de la población mexicana, no solo porque vegetativamente la población aumenta, sino porque además se incorporan esos nuevos territorios que traen pobladores, y la población, repito, aumenta, de tal manera que durante la primera mitad del siglo XVIII, por así decirlo, se ha calculado que la población aumentó 1 millón de habitantes, pasándose de 2 millones a 3 millones y medio. Y eso les habían dado duras y terribles epidemias. Una tremenda en la época de nuestro virrey, en la época de nuestro portuense, Pizarrón, una epidemia que se llevó un alto porcentaje de la población indígena y a la cual volveremos a mencionar dentro de poco. Pestes, hambrunas, catástrofes sísmicas, etcétera, afectaron a esta población, sobre todo en los sectores indígenas. Pese a lo cual, el mundo aborigen, y lo diré más adelante, representaba el 60% de la población no hispana a mediados del siglo XVIII. A finales ya de la centuria, el virreinato novohispano o el virreinato de México llegó a contar 6.122.354 habitantes, una cantidad importante. Humboldt habla ya de ella. Esta población, estos millones, se concentraban sobre todo en 30 ciudades, 95 villas, 4.682 pueblos y 165 misiones. Era una población desigual, muy desigual desde el punto de vista social, económico y jurídico y cultural. Los especialistas nos suelen señalar estos porcentajes. Había 50.000 españoles, es decir, 50.000 peninsulares, nada más, 50.000 peninsulares. 1 millón de criollos, es decir, de hijos de españoles, el 18% de la población. 3 millones y medio de indios, el 60% de la población. Y 1 millón de las llamadas castas, las distintas mezclas, el 22%. Y unos 10.000 negros. Este era el mosaico de la población del virreinato de Pizarro. Los españoles eran una sociedad, por supuesto, estamental, con poca movilidad. Los españoles peninsulares manejaban buena parte de la riqueza y estaban muy ligados, al igual que bastante de los criollos, a los intereses políticos y económicos de la región. Ellos también, los peninsulares, los españoles peninsulares, controlaban el comercio y la agricultura, eran sus principales renglones de actividad, y poseía grandes intereses en la minería, que va a ser muy importante en esta época, en estos años. Dominaban el consulado, situado en México, y ocupaban los españoles peninsulares los puestos más importantes de la administración civil y de la administración religiosa. Debajo seguían los criollos, los hijos de los españoles. Estos poseían un estrecho apego a la tierra y hacían gala de un fuerte nacionalismo. El criollismo era un fenómeno ya que en la época de Sor Juana Inés de la Cruz ya había brotado tremendamente en México.
Los criollos estaban mejor preparados culturalmente, incluso que muchos de los españoles peninsulares. Pero eran tipos que se mostraban, lo reconocen los mismos autores mexicanos, con alta frecuencia, como inconstantes, dados a la ostentación y algo vagos. Cuando llegaban a ocupar puestos de alta responsabilidad, destacaban. Incluso destacaron en la misma península, no solo en México, sino que ocuparon puestos de trascendencia en el territorio peninsular. Es el caso, por ejemplo, de Lardizábal y Uribe, Miguel y Manuel, dos hermanos mexicanos que desempeñaron importantes puestos aquí, en nuestra patria, en la península. Y uno, Manuel concretamente, se le considera el primer penalista de América. Es un criollo, un mexicano. Dueños también del suelo y también con grandes intereses en la minería. Seguían, hemos hablado de peninsulares, de criollos, seguían los mestizos, el grupo más fuerte y con una mayor conciencia política. Si se asimilaba a la familia del padre, siempre el mestizaje vino por la vía del padre, que es la gran humillación del mestizo, salvo en Chile. En Chile se dio lo que se llama el mestizo al revés, el mestizo nacido de padre indio y madre española, madre muchas veces raptada en las famosas guerras que se dieron en Chile. Pero por lo común el mestizaje, el mestizo procede de padre blanco y de madre india. Si, digo, se acercaba a la familia del padre blanco, podía destacar en la sociedad si la fortuna y la cultura además le ayudaba. Y hubo notables mestizos, no solo en México, sino en toda América. Quizás el paradigma siempre que se menciona es el Inca Garcilaso de la Vega, un mestizo peruano. Si no tenía esa vinculación con la familia del padre, por lo general el mestizo entonces basculaba, se mezclaba con las castas, se perdía en el mundo de las castas. Las castas eran una melange de muchas mezclas que se han estudiado y que incluso están expresadas en cuadros para demostrar lo que da la mezcla de un negro con un indio, de un chino con una negra, o de un sambo con un saltatrajo, un cuarterrón con un blanco. Este grupo de las castas apenas poseían derechos y tenían escasas posibilidades de mejorar. Entre ellos estaban también los esclavos. Sin cultura, de débil economía, dependían de las clases dirigentes. Se daban entre ellos con alta frecuencia los tipos de carácter díscolo o levantisco, y siempre se les consideró un peligro. Y concretamente ya entre el grupo de los indios puros no faltaron las rebeliones como la de los indios yaquis. Los indios, repito, eran el 60% de la población y las castas del 22%. Los indios estaban diseminados por todo el país. Su situación era más penosa que la de las castas. No participaban en el progreso industrial ni en el comercio, y su actividad era una actividad artesanal para el autoconsumo y el trueque, como todavía siguen haciendo en muchos lugares, como puede ser esa zona tan de moda ahora que se llama Chiapas. Este fenómeno de Chiapas no es nuevo, ha brotado de modo sorpresivo para mucha gente, pero el problema es viejo. La situación de esta gente ha sido incluso recogida en novelas, algunas famosas. Yo les voy a citar una novelista mexicana, Rosario Castellano, que tiene una novela, Oficio de Difunto, donde está recogido perfectamente toda la problemática del indígena de Chiapas, actualmente, en el momento actual. Y como les decía, en los momentos de crisis, de hambres o
o de peste no faltaron muchas veces, o de cargas fiscales que les dolía, no faltaron las rebeliones indígenas. Al igual que la población, la economía en este México del virrey Vizarrón acusó un proceso de expansión presente sobre todo en la minería, concretamente en la extracción de la plata. Esto permitió a México, al virreinato de la Nueva España, situarse a la cabeza de los productores mundiales y ser el apoyo de esa inmensa geografía que era el Virreinato de México, o donde el Virreinato de México dejaba sentir su influencia, porque gracias al llamado situado, es decir, una cantidad, un dinero que anualmente la Caja de México depositaba, por ejemplo, en la Caja de Puerto Rico o en la Caja de Filipinas, estos territorios lograban mantenerse. A mí muchas veces me recuerda este situado, es decir, este dinero que el gobierno de México, el virrey, la Hacienda de México mandaba a Puerto Rico para que Puerto Rico pudiese sostenerse, hacer frente a los ataques, me recuerda muchas veces a la situación actual de Puerto Rico. Los puertorriqueños, un alto porcentaje de la población, viven de un dinero que el gobierno federal de los Estados Unidos les da a cada familia siempre que demuestren que sus ingresos no alcanzan una cifra fijada y que los puertorriqueños popularmente llaman el mantengo. Es decir, la gente, un alto porcentaje de la población puertorriqueña vive del mantengo, que a mí me recuerda a el situado. Esa producción argentífera que he dicho que fue clave y fue decisiva, se triplicó en estos años. Consecuentemente, aumentó el dinero amonedado que salía de la Casa de la Moneda. Vean ustedes ejemplo. En 1700 se amonedaron, se acuñaron 5 millones de pesos. En 1730, gracias al aumento de la extracción argentífera, fueron 9 millones de pesos los amonedados. Y en 1750, esto fue en el 30, en el 50, se acuñaron 11 millones y medio de pesos. De menor importancia, entre esta riqueza representada por la plata y dentro de la economía, de menor importancia estaban otras industrias, cuales eran, por ejemplo, la del azúcar, la de la vía, la industria de los jabones, la industria del vidrio, la cerámica, la textil, muy importante la textil que permitió autoabastecer al virreinato y que se producía en unos centros llamados obrajes, que no es el momento que yo les describa la manera de funcionar estos centros donde los indios vivían como enclaustrados, como presos en unas cárceles y se les facilitaba la comida y el material para estar continuamente tejiendo. Otra industria aparte de la textil era la del tabaco. Estas industrias todas, por supuesto, las mantenían, su fuerza de trabajo era la mano indígena y la mano de las cargas. Pese a las guerras, y seguimos hablando de la economía del virreinato de Vizarrón, pese a las guerras y a las irregularidades en el mar, el comercio con la metrópolis a través de las flotas se incrementó notablemente por estos años. Un ejemplo, las flotas de 1606, ya saben ustedes que los barcos que iban a América se dividían en flotas, los que iban a México, y en galeones, los que iban a Cartagena y a Portobelo. Pues bien, las flotas de 1706, o la flota de 1706, desembarcaron en Veracruz unas 2.700 toneladas de productos europeos. Esa cifra se convierte en 1760 en 8.500 toneladas. Ha crecido bastante, sin contar con lo que entraba de modo fraudulento, lo que entraba a través del llamado comercio silencioso. México fue en estos años un primerísimo mercado consumidor cuyas relaciones mercantiles iban más allá de su propio territorio, porque a través del galeón de Manila se prolongaban hasta las Filipinas y el Asia.
De la Nueva España procedían los 2/3 de los caudales que España, de la metrópoli, recibía. La Real Hacienda triplicó sus ingresos. De 2 millones se pasaron a 6 millones. De modo que México era algo decisivo en el sostenimiento del Imperio español. Y en México se dio un interés, antes que en ningún otro sitio, por la liberalización comercial. Mucho antes de que el Estado español considerase y pusiera en marcha una serie de medidas liberatorias, ya más tarde, en el tiempo de Carlos III, ya en México se habían hecho intentos. La mayoría de las reformas realizadas en el campo económico en la segunda mitad del XVIII se insinuaron en México en la primera mitad. Una novedad a citar lo constituye el establecimiento en 1718 de la llamada Feria de Jalapa. Era una feria que se convocaba, se celebraba al llegar las flotas, acudiendo mercaderes de todo el territorio novohispano. En un principio esa feria se celebraba en México capital y la controlaba el consulado, que fijaba precios y que controlaba las transacciones, actuando como comerciantes, como únicos intermediarios entre los flotistas y los comerciantes del virreinato. Sin embargo, cuando la feria se lleva a Jalapa, esto va a cambiar y el consulado perderá también mucha importancia. Y veamos ahora otro aspecto del México de Vizarrón, el aspecto cultural. Es la época por excelencia del barroco, como ya sabemos, el barroco mexicano. El virreinato vivió sobre todo en la segunda parte de la centuria lo que se ha llamado su siglo de oro. A subrayar, por ejemplo, porque quiero ser esquemático y breve. En esta época se da un tremendo afrancesamiento de las costumbres y de las modas. No perdamos de vista que acaba de ser instaurada a principios del siglo una dinastía, la borbónica, de origen francés. Es también el momento de exaltación del indigenismo y de la mexicanidad. Es el momento de la Virgen de Guadalupe. Vizarrón la va a ser patrona de México, la ciudad, y luego patrona de todo México. Es la exaltación en ese entonces, como símbolo de la mexicanidad, a la Virgen de Guadalupe, que tiene, para un autor francés, unos antecedentes en una deidad azteca. Es el momento en que proliferan las academias y las tertulias literarias. Se produce una lenta introducción de la filosofía moderna que va a desplazar a la vieja escolástica y, insisto, se afianza la identidad cultural del territorio en este siglo XVIII, en estos años de Vizarrón y de los virreyes que le precedieron y que le siguieron. Y es también el momento en que aparecen y se lanzan los primeros periódicos. Y es, por supuesto, el momento del auge de la arquitectura. Entonces se construye, por ejemplo, el Colegio de las Vizcaínas, que está todavía en México y que nos causa asombro cuando lo contemplamos. O es cuando se alza Santa Prisca, que es una iglesia, un barroco, vamos, que ni siquiera en la península me atrevería yo a decir que lo hay. Es cuando se hace el sagrario de la Catedral de México, las catedrales de Oaxaca y de Guanajuato, la iglesia de Tepozotlán, la aduana, la Casa de la Moneda, etc. Interesa mucho entonces a los autores el pasado indígena. En el XVII se ha hecho mucha historia de las regiones. Ahora interesa mucho el pasado indígena. Siempre ha interesado. Pensemos en Bernardino de Sahagún en el XVI. Pero ahora hay figuras como un clavijero muy preocupado por eso. Como sucede ahora, ustedes no lo han visto en nuestras regiones, como interesados en nuestras comunidades por la identidad, las señas de identidad. A veces se recurre a un pasado un tanto grotescamente y se intenta resucitar un mundo indígena, y hablo de mi región, que es la Canaria, de una manera absurda. Pues
Ahora, aquí no tan absurdamente, porque el mundo y la cultura indígena está allí, presente, y todavía sigue presente. Es el momento de exaltación, de interés por el mundo aborigen. Interesa mucho la geografía del territorio, y hay personas notables en estos intereses y en otros, como Francisco Javier Gamboa, un abogado que actuó en España y es el autor del Código Carolino sobre la libertad de los esclavos, Matías de la Mota Padilla, autor de una historia de Nueva Galicia, Juan José de Guiara Yeguri, un gran bibliógrafo, está en la historia de la bibliografía mundial, Guiara Yeguri, Mariano Beitia, abogado que tuvo una gran amistad con Clavijo y con Boturini, el mismo Boturini, Lorenzo Boturini, defensor del guadalupismo, del culto a la Virgen de Guadalupe, Juan Antonio de Villaseñor, autor del teatro mexicano, etc. Pudiera citar muchísimos más nombres, pero no voy a ser pesado. Basta con esto para que ustedes se den cuenta de la trascendencia del significado del auge de la vida cultural en este México de Bizarrón o en este México del siglo XVIII. Un México en el cual han intervenido otros virreyes que conviene citar, que precedieron a Bizarrón. No podemos ocultar que 5 virreyes actuaron, gobernaron a México antes que nuestra figura portuense. Rápidamente los voy a citar. Virreyes que atendieron los problemas de la defensa, que se preocuparon por recaudar fondos que siempre la metrópoli pedía, que sofocaron rebeliones indígenas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, don Francisco Fernández de la Cueva Enrique, duque de Alburquerque, este fue el encargado de perseguir a los seguidores del archiduque Carlos cuando se presenta la guerra de secesión. Envió mucha cantidad de fondos para luchar contra los ingleses y los holandeses en el Caribe. Y fue el que acabó casi, por así decirlo, con el bandolerismo en México a base de crear el Tribunal de la Acordada a ejemplo de la Santa Hermandad que se estableció en México. A él le siguió don Francisco de Alicante Noroña y Silva, duque de Linares. Este se preocupó mucho de la moralidad de las costumbres, atacó la inmoralidad administrativa, la corrupción, la atacó mucho y vetó el comercio en los días festivos. No permitió que se comerciase los días festivos. Fundó poblaciones en el norte de México y atacó a los ingleses, situando en la laguna de Tabasco y en la laguna de Términos. Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero, es otro de los virreyes anteriores a Bizarrón. Este también se empeñó en sanear la administración, pero fracasó en sus intentos de sanear, de curar, de sanar la administración fiscal y la judicial. En cambio, se consolida el Tribunal de la Acordada, esa especie de Santa Hermandad, y terminó la anexión de determinadas zonas como Nayarit, Texas y la Florida. Y fue el que expulsó finalmente a los ingleses de la isla del Carmen y de la laguna de Términos. Otro virrey, predecesor de Bizarrón, fue Juan de Acuña y Bejarano, marqués de Casafuerte. Este sí logró sanear la hacienda real y consolidar la feria citada de Jalapa. Impulsó mucho el desarrollo del noroeste de México, puso mucha atención a los presidios, es decir, a las fortificaciones, colonias. Los presidios eran como las colonias que los ingleses tienen ahora en los Altos del Golán, eran cosas similares. Colonias con cierto matiz militar. Eran agricultores, pero con cierto cariz militar también, porque servían de defensa ante los ataques indígenas y la penetración francesa, británica y rusa que empieza a insinuarse desde Alaska. Este virrey, marqués de Casafuerte, que puso atención a los presidios del norte, aumentó bastante los ingresos gracias a una mejor eficacia de la administración y de la hacienda, y remitió lo que el Estado siempre pedía, envío de dinero. Es una agonía continua.
la petición de dineros. En estos años, más tarde, se va a dar un angustioso problema cuál es la secesión de los Estados Unidos, pero de eso voy a hablar al final, para terminar, porque estamos llegando ya a nuestro virrey, a don Juan Antonio de Bizarrón y Eyarrete, que gobernó del 34 al 40, que unió los cargos de virrey y de gobernador, de virrey y de arzobispo, perdón. No es nada nuevo esto en la historia de América. La corona, ya en los primeros años del siglo XVI, en los primeros años de la colonización, echó muchas veces mano de los eclesiásticos. Por honradez, no lo sabemos, pero primero presidente de la Audiencia de Santo Domingo es un clérigo. Primer presidente de determinada audiencia de México es un clérigo. Virreyes, gobernadores, arzobispos, los hay en México y los hay en Perú. Se dieron con frecuencia, pues, los clérigos al frente de responsabilidades civiles, y ya del 16, como he dicho, el Estado se fijó en ello. Nada menos que el primer presidente del Consejo de las Indias fue un clérigo, y el hombre encargado de organizar las expediciones de Cortés de Colón, don Juan Rodríguez de Fonseca, era un obispo, de modo que no nos debe extrañar. Sin embargo, la experiencia de Bizarrón fue negativa. Quizás fue de las últimas experiencias que se dieron en América de unir el cargo de virrey con el de arzobispo, de tal manera que en 1739 una real cédula prohíbe que nuevamente se vuelva a dar esto, que el cargo de arzobispo vaya unido al de virrey, o el de virrey unido al de arzobispo. Quizás por la experiencia tenida con Bizarrón, que no fue posible. Bizarrón no fue un buen arzobispo, no fue, perdón, un buen virrey. Se distingue más como arzobispo, porque, por ejemplo, fue muy generoso en la fundación de capellanía, en las obras de caridad, en las becas, en la política caritativa, sobre todo cuando la famosa peste del año 36, el llamado Matlazahuac, con palabras aztecas, que se llevó a un gran número de indios, aquí brilló Bizarrón de modo caritativo en su labor, invirtiendo sus propios caudales, porque él era hombre pudiente. Le tuvo que hacer él frente a algunas sublevaciones indígenas del noroeste del año 40, y fue, como dije ya, el que proclamó a la Virgen de Guadalupe patrona de la Ciudad de México primero en 1737 y luego en 1746 patrona de todo México, que lo sigue siendo, como ustedes saben. Él fue el que reconstruyó el Palacio Episcopal y el que construyó el Palacio de Tacubaya para los arzobispos. Y su caudal era tan cuantioso, tan importante, que se permitió el lujo de donarle al rey una urca que tenía un nombre, Nuestra Señora de Guadalupe, muy expresivo, pero que también tenía un apodo muy expresivo, la bizarra, le llamaba la gente, o Nube, la bizarra de Bizarrón. Él fue, y lo sabemos todos, el que donó como expresión de gratitud al Cabildo hispalense los famosos 12 blandones que todavía hoy contemplamos. Ahora contemplamos siempre 6, están situados en el presbiterio de la Catedral de Sevilla, detrás de la reja. Los otros 6 están guardados en un armario especial que hizo Roque Balduque para ellos. Tienen la altura de Bizarrón. Él quiso que tuviese su propia altura. Y se hicieron, son enormes, inmensos, de su propia plata labrada. La plata que él tenía labrada. Imagínense ustedes la cantidad que este hombre tendría de objetos de plata labrada que se permite el lujo de ordenar, fundirlas para hacer esos 12 blandones, que los donó en 1745 y que solo llegaron a Sevilla en 1753. Quedaba todavía, y ya terminamos, quedaba todavía aún más de medio siglo, cuando Bizarrón cesa, quedaba aún medio siglo para la independencia.
México iba todavía a experimentar notables cambios a mano de 20 virreyes que faltaban todavía en el medio siglo que restaba del siglo XVIII. Cuando un sevillano llamado Francisco de Saavedra llega a México en 1781, se va a encontrar un México que pudiera ser ese México capital de bizarrón que echábamos a faltar al principio. Don Francisco de Saavedra era un hombre joven, de una gran formación, que fue elegido por el rey como comisario regio para ir a La Habana y en La Habana organizar las operaciones, poner de acuerdo a los militares y marinos españoles con los franceses para el ataque y captura de la ciudad de Pensacola, en la Luisiana, con el fin de distraer a los británicos en guerra con los colonos norteamericanos. Saavedra logra que el Virreinato de México envíe los suficientes caudales para precisamente habituallar la flota que captura al mando de Bernardo de Galvez la ciudad de Pensacola y la que permite la famosa rendición de Yorktown de los británicos en el norte por triunfo de la flota francesa que fue habituallada y recibió dineros para pagar a la marinería de las damas de La Habana por una gestión de este Francisco de Saavedra. Pues bien, este Francisco de Saavedra va dejando un diario amplísimo, día por día, de sus actividades, y cuando termina la captura de Pensacola, va a México, visita a México. Es el virreinato del virrey Mayorga. Han pasado 40 años ya de que estuvo Bizarrón, pero 40 años en esta época en que los cambios son lentos y todavía no ha surgido, por así decirlo, las reformas que van a impulsar. Están surgiendo, se están dando los Gálvez, don José de Gálvez, Carlos III. Este México va a aparecer en el diario de don Francisco de Saavedra y pudiéramos pensar que era el México que veía Bizarrón, el virrey, cuando paseaba por la ciudad. Repito que Saavedra lo describe en su diario, pero a finales de su vida Saavedra decide escribir su propia autobiografía, y en esa autobiografía está sintetizada parte de su diario, sobre todo esta parte relativa a México. Escuchen ustedes cómo era el México que vio Saavedra y que debió de ser más o menos el México de Bizarrón. Y con esto terminamos. Seguramente aquella ciudad es una de las más hermosas y bien planificadas que habrá en el mundo entero. Las calles son anchas y tiradas a cuerda. Las casas y templos, mirados en globo, hacen una grandiosa perspectiva. Hay algunas obras públicas de bastante magnificencia, pero por desgracia, en un pueblo tan hermoso no había ni rastro de policía. Policía no se refiere a orden público, ya saben ustedes. Faltaba aseo, repartimiento. Cuando los españoles al principio del 16 entran en contacto con los indios, muchas veces dicen, no tienen policía, están faltos de policía. No se está refiriendo a orden público, a lo que hoy nosotros llamamos policía, sino a unos comportamientos, a unas normas, a una manera de actuar en la vía. Es decir, le llaman muchas veces, son personas sin policía bestiales, pero cuando dicen bestiales, el cronista del 16 no se está refiriendo a que tengan relaciones con animales. En ese entonces el adjetivo bestial, y lo demuestra perfectamente Solórzano, quiere decir también bruto, inculto, bestial. De modo que cuando se dice un indio es bestial, no es que tenga relaciones, también las tenían, también se daba, pero en estos exactos momentos, o en estos casos concretos,
esta bestialidad, esta falta de policía, es para designar a un tipo inculto, asilvestrado, no cultivado. Bueno, faltaba aseo, repartimiento de barrios, surtimiento de agua, alumbrado y otros requisitos muy importantes para el orden y comodidad pública. Pero tengo noticias que el virrey conde de Revillagigedo, que vino después de Pizarro más tarde, que fue allí algunos años después de mi venida, enmendó los más de estos defectos, empedró y enlosó las calles, estableció su limpieza con cierto grado aún de prolijidad, puso alumbrado que dura toda la noche, trajo agua en abundancia, repartiéndola en fuentes oportunas y hermosamente situadas, por manera que México quedó a confesión de los mismos extranjeros y aún del famoso barón de Humboldt en uno de los mejores pueblos del orbe. Le faltaba una plaza correspondiente, y esta la ha construido con magnificencia el virrey Branciforte, que parece quiso cubrir con esta gran obra pública ciertos defectos personales, y colocó en medio una estatua ecuestre colosal de bronce de Carlos IV, que aunque hecha por un artista de allí, dicen los inteligentes que es superior a todas las modernas y solo cede a la de Marco Aurelio en el Capitolio. Esto necesita alguna explicación. Hizo una gran plaza, Branciforte, es el Zócalo, lo que está delante de la catedral, y colocó esta estatua, que aunque hecha por un artista de allí, dicen los inteligentes que es superior. Era un gran artista, era Torzá, nada menos que Torzá. Y esa estatua la quitaron los mexicanos a raíz de la independencia de donde estaba y la situaron en el Paseo de la Reforma, con un letrero que yo he leído que dice: esta estatua, esta escultura está aquí por razones estéticas y no razones políticas. Era para quitarle ese significado de el rey de España, y ahora la estatua ha sido movida del Paseo de los Insurgentes y ha sido llevada y situada frente al Colegio de Minería, donde está, y es una bella estatua, en efecto, digna, si ustedes recuerdan, de la de Marco Antonio en el Capitolio. Y continúa Saavedra: los alrededores de México son muy frondosos, llenos de huertas y jardines que, mezclados con las dos grandes lagunas, la de Tlatelolco y la de Texcoco, y las calzadas, hacen a más de 3 leguas de distancia una maravillosa perspectiva. Hay antes de las huertas, al lado del gran acueducto, una larga y espaciosa alameda para coches, la famosa Alameda, hecha también por un virrey que la copió de la Alameda de Sevilla, que se llama Alameda porque estaba plantada de álamos, que todavía existe en México. Para coches, y también en Perú se hizo otra. Y dentro del mismo pueblo otra, o más bien jardín público para la gente de a pie. Esta recreación. Ambas tienen fuentes abundantes de agua, aunque su construcción no es del mejor gusto. Lo que me pareció más bello en todos aquellos contornos fue la calzada o paseo llamado de Iztacalco, que bordea la gran laguna de Texcoco, desde donde se ve con mucha inmediación las chinampas o jardines flotantes, que todavía existen para los turistas, que mudando de puesto cuando se les antoja, llegan todos los días al amanecer debajo de los balcones del Palacio del Virrey, por medio de los canales que allí podrían multiplicarse con tanta comodidad si cabe como en Venecia. Una de estas tardes visité los arrabales de México, que son dilatados, y encontré en ellos mucha miseria y desnudez, que más de la innata holgazanería que se atribuye a aquellos naturales, proviene a nivel de falta de ocupación. Estuve también en la famosa plaza de Tlatelolco, cuya capacidad y buen orden ponderan tantos nuestros historiadores, pero ni hallé en ella tanta capacidad como se pondera, ni vi allí, como tampoco en ninguna otra parte de México, ruina o vestigio de edificio alguno que no fuese muy humilde. Claro, no estuvo en las afueras de México, donde están las cosas importantes, ni las que se han encontrado luego al hacer el metro, por ejemplo. De consiguiente, condené a los países imaginarios esos magníficos palacios y elevados adoratorios tan elocuentemente pintados por Solís. No existían, esos adoratorios existían, claro, existen. El 22 estuve casi todo el día en la Casa de la Moneda, donde vi las labores de todas sus oficinas que nos enseñó su superintendente, don Francisco Mangino, con suma prolijidad. Es una máquina bien montada, en que reina el mayor orden.
Lo material del edificio no corresponde a la riqueza interior. La primera casa, edificada 40 años antes, con el fin de acuñar en ella de 6 a 7 millones de pesos, fue pequeño y de mal gusto. Después se ha ido aumentando la masa metálica, especialmente desde la baja de precio de la soja y la creación del excelente Tribunal de la Minería, de suerte que se acuñan en el día de 22 a 24 millones al año, mucho más de lo que yo dije, pero ya estamos en 1781. Con este motivo ha sido preciso aumentar todas las oficinas y hacer una obra triplicadamente mayor que la primera. Esto de las oficinas me recuerda, si ustedes también lo recuerdan, en la fábrica de tabaco, nuestra universidad, donde todavía quedan en el patio central unas habitaciones que dicen oficina número 1, oficina número 2. No es oficina en el sentido actual de la palabra. Con este motivo han sido preciso aumentar todas las oficinas y hacer una obra típicamente mayor que la primera y sin comparación de mejor estructura, pero como está pegada a la otra que ocupa la fachada principal, carece de los cimientos. Y concluyo ya por así decirlo. Este aumento, que en poco más de 40 años ha habido en la extracción de la plata, es sin duda la causa de la subida de precios que desde la misma época han tenido todas las cosas en Europa, Asia y América. La verdad es dudable si este aumento metálico ha sido útil o nocivo al bien común de los hombres. El rey de España podía tener en su mano la balanza del comercio del universo y poner en él la ley que quisiese, pues franqueando el azogue puramente preciso para sacar una cantidad de plata determinada con el principio de mantener entre el dinero y las cosas la proporción que juzgase más útil a su monarquía. Otro medio sencillo tendría el gobierno español de hacer esta operación sin coartar el laboreo de las minas, y es permitir, más o menos, saca de plata por la mar del sur para las Indias Orientales, para Asia, en razón de la cantidad que se hubiese resuelto esparcir en Europa. Estas especulaciones serían dignas de ocupación de algunas personas de talento que pudiesen hacer con solidez cálculos de tan magnitud. Después de la Casa de la Moneda pasé a ver la Academia de Bellas Artes, unida a ella interinamente y creada bajo la dirección de don Jerónimo Gil, excelente grabador enviado de Madrid con el encargo de hacer y cuidar los troqueles para las monedas. Aunque este proyecto de la Academia se halla todavía en embrión, pues se está juntando fondos para su subsistencia, los primeros ensayos prometen felices sucesos. Después tengo noticia que se consolidó por real orden del 25 de diciembre de 1783 con la denominación de San Carlos, Academia de San Carlos, que tiene asegurada una dotación de 22.500 pesos, que se le dieron estatutos iguales a los de las academias de Madrid y que allí se enseña también matemáticas y ciencias naturales, que adquirieron la gran colección de yeso del caballero Men, que ha enviado pensionado a Roma, París y otras partes, y que están sacando excelentes artistas, entre otros el que hizo la estatua ecuestre de Carlos Juan, que ya mencionaba, el Torsano. El 23 vimos la Casa del Apartado, donde se hacen operaciones muy delicadas para separar el oro de la plata. Después pasamos al Montepío, donde se empeñan alhajas, todavía existe, en el Zócalo. Establecimiento útil pero sujeto a inconvenientes, especialmente en México, donde la ínfima plebe es muy inclinada a la bratería. Salimos el 24 de mañana a ver la fábrica de pólvora en Santa Fe, que se está construyendo a 3 leguas de México en paraje muy oportuno. Es obra sencilla, lanzada con tal arte que ningún suceso desgraciado puede volarse sin una pequeña parte de la fábrica. Lo dirige el ingeniero Constanzón, el mismo que construye los ensanches de la Casa de la Moneda. Bueno, y continúo. Dice, en los siguientes días visité los demás establecimientos públicos. Muchos de estos establecimientos existían en la época de Lizarrón, por eso podemos imaginar el México de Lizarrón con estas páginas de saber. Otros no, otros edificios nacieron después. Habla a continuación de la fábrica de tabaco, que fue un espectáculo para él sorprendente. Al ver reunido más de 6.000 hombres, era un espectáculo similar al que causaban las cigarreras en el 19 aquí, cuando entraban los extranjeros en la fábrica y veían aquellos centenares de mujeres, muchas veces medias desnudas, pero por favor, habla aquí de aquellos 6.000 hombres en cueros haciendo cigarros. Esta desnudez, tan común entonces en México, que ofendía la vista de todos los forasteros, la remedió después, según noticias en muchas partes, el virrey de Villafigero, prohibiendo que se admitiera en los establecimientos del rey ningún hombre que no fuese vestido, y en ello hizo un gran servicio al comercio de España. Habla ahora de la Casa de la Acordada, una especie de santa hermandad, que fue para mí también un objeto de curiosidad, que es un tribunal establecido bajo las reglas de la santa hermandad, y lo describe con su cárcel, etcétera, etcétera. Recorrí todos los templos,
continúa, comenzando por la catedral, que es una copia de la de Sevilla. No es verdad. Intentaron hacerla semejante a la de Sevilla y no la hicieron. Es una copia de la de Sevilla, algo menos grande. En el Sagrario, que se hace en su época, hallé de beneficiado de destino muy útil a mi antiguo compañero de colegio, don Bartolomé Sandoval, que luego pasó a canónigo. Fue allá con el virrey, etcétera, etcétera, y sigue describiendo y termina. La mayor parte de los grandes edificios de México están desnivelados, siguen desnivelados, como ustedes saben, sus altos porque están hechos sobre una laguna, y los edificios se clavaban unos troncos y encima se ponía la obra. De ahí la dificultad que hubo en este siglo para construir el metro. La mayor parte de los grandes edificios de México están desnivelados, el Sagrario está desnivelado totalmente, la antigua Basílica de Guadalupe está totalmente caída, están desnivelados y sus arcos fuera de clave, porque el terreno formado de sedimentos de las lagunas se hunde y es indispensable formar un suelo muy sólido de pilotaje en que estriben los cimientos. A la catedral y al palacio no le sucede este trabajo, sin duda porque lo edificaron con dicha precaución. A la catedral en efecto se mantiene firme, el palacio del virrey a la derecha y el palacio presidencial también. Y aquí, por así decirlo, ponemos fin al México de don Francisco de Saavedra, este sevillano que visitó 40 años después al México de Pizarro. Yo pienso que pudieron tener una vaga imagen del virreinato de Pizarro con estas páginas de don Francisco de Saavedra. Y pienso que ustedes, con estas también palabras mías, quizás algo dos poco desordenadas, hayan podido hacerse una idea de lo que era el virreinato de México cuando lo gobernó como virrey el ilustre portuense, llamado popularmente, siempre lo conocemos, por el virrey Pizarrón, y cuyo nombre perdura en los pizarrones de la catedral hispalense. Nada más, muchas gracias.